Bienvenidos a todos los que están conectados a la segunda edición que estamos haciendo de este pequeño podcast que se llama Voces del Fuego. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos el privilegio y el honor de poder conversar hoy día con don Mauricio, que él es Mauricio Moreno, que es, primero que todo, por lo que tengo entendido, es bombero honorario de la Quinta Compañía de Talca y actualmente es miembro o líder del grupo USAR de la región del Maule y miembro activo también del equipo USAR Bosch de Bomberos de Chile. Mauricio, te damos las más cordiales bienvenidas a este pequeño podcast, así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Felipe. Aquí estamos, efectivamente. Soy bombero hace 29 años de acá de Talca, del Cuerpo de Bomberos de Talca de la Bomba España. Perfecto, Mauricio, sí, estaba viendo ahí un poco de tu trayectoria como bombero y bueno, básicamente esta va a ser, como te decía, una pequeña conversación un poco más distendida para poder saber un poco de tu trayectoria, ¿ya? Y también cómo fue este proceso que tuvieron que vivir ustedes como equipo de rescate urbano en esta activación que tuvieron ante el terremoto o los dos terremotos que ocurrieron en Venezuela. Pero más o menos como para hacer un poco de conocimiento sobre ti, me gustaría saber cómo comenzó tu historia en bomberos, básicamente. Sí, bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Mauricio Moreno Ramírez. Soy eh, hijo, tengo 3 hermanos más, somos 4 hombres. Yo soy el único bombero, soy esposo, padre de 2 bellos hijos de 18 y 14 años. Eh, y mi 29 años de servicio, ya cumplí el 7 de junio, 29 años de servicio aquí en el Cuerpo de Bomberos de Talca. La historia mía en bomberos nace porque un día un primo me dice, oye, ¿te gustaría ser bombero? Entonces yo pensaba que los bomberos funcionaban solamente cuando tocaban la sirena, ¿ya? Y uno retiraba el uniforme, el casco, apagaba el incendio, volvía, lo dejaba ahí hasta cuando sonara nuevamente. Pero después de eso yo me di cuenta de que ser bombero significa de que uno tiene una filosofía de vida distinta. Es todo distinto para la persona que se quiere unir a la institución de Bomberos de Chile. Y aquí llevo 29 años, nunca he estado separado de la institución, contento, satisfecho y contento de lo que se ha hecho hasta ahora. Que bueno, sí, como dices tú, muchos tienen ese concepto de que claro, si bien nos vamos a a lo medular, que dicen, sí, bombero es voluntario, perfecto, bombero es voluntario, pero al minuto de ingresar a bomberos cambia ese, ¿cómo se llama? Esa forma de verlo, porque del voluntariado, claro, es voluntario postular o ingresar, pero uno dentro de los, te lo digo por conocimiento propio, yo también soy bombero, pasa a tener las obligaciones y deberes correspondientes de una institución jerarquizada, que pongo. Así es. Claro, como todos dicen, lo único voluntario acá es tocar la puerta y querer entrar, ingresar a bomberos. Pero después viene una serie de obligaciones y, y aquí estamos contentos, sí, una trayectoria bonita. Eh, el bomberismo es una filosofía, como te dije, que lo tenemos que desarrollar con gusto. ¿Mm? Dentro de tu carrera bomberil, obviamente me dices que tienes 29 años de bombero. Dentro de tu carrera bomberil, ¿cuál o qué es lo que te motivó a especializarte dentro de lo que es la búsqueda y rescate? ¿Cómo llegaste al equipo USAR? ¿Dentro de qué periodo o qué gatilló para que tú pudieras ingresar al equipo USAR? Claro. Mira, dentro del bomberismo acá en Talca, yo te puedo decir que el equipo Goru 7 es uno de los más antiguos en Chile. Ya, esto nace en el año 2002. Yo miraba ayer los diplomas que tengo, los certificados, y tengo uno que es del año 2002, de rescate urbano, que nosotros realizamos en el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa en su momento.
¿ya? Junto a un grupo de compañeros, nosotros fuimos del grupo número 7 en rescate urbano que empezó en Ñuñoa en aquellos momentos. Y la verdad es que me gustó la especialidad, la compañía después empezó a adoptar esa especialidad y, y a esto llegamos. Pues. Después retomábamos, nosotros practicábamos en Linares, en Rabones, en el sector de Rari, por ejemplo. En Colbún también se hizo una cancha de rescate urbano, imitando lo que tenía Ñuñoa en su momento. Practicábamos cuerdas, rescate en desnivel, y de esa forma nació el tema del rescate urbano. ¿Ya? Sumado a eso, teníamos grandes líderes en su momento, como el actual expresidente nacional honorario, Raúl Busto, del Cuerpo de Bomberos de Linares. Estaba también el actual director regional de Senapred, Carlos Bernales, que también fue compañero de bomba y comandante acá en Talca. Por lo tanto, con ellos se potenció mucho lo que fue el tema de rescate urbano. Sin embargo, nosotros no teníamos la oportunidad, no tuvimos nunca la oportunidad de poder acreditarnos. Hasta 2 años atrás que nosotros nos acreditamos. Ahora, dicho sea de paso, este es el único equipo que tiene la connotación regional, nacional. ¿Ya? O sea, los componentes que están en este equipo, en el GORU 7, son de las 30 regiones, de los 30 cuerpos de bomberos de la región. Perfecto, no, espectacular, espectacular. Bueno, haciendo también como un pequeño dato de información, un pequeño dato para los que están viendo, USAR, o en este caso la palabra USAR es la sigla en inglés, que significa Urban Search and Rescue. Así es. Lo digo por conocimiento propio porque también tuve el agrado de poder, en mi paso por bomberos en Santiago, tuve la oportunidad de poder pertenecer al grupo Ero USAR de Bomberos Metropolitanos Sur, un par de unos 4 años. Entonces, conozco lo que significa ser USAR, digamos, en su interna un poco. Y, a ver, yendo un poco más a la interna de lo que es un equipo USAR. Ustedes básicamente, ¿cómo, o por ejemplo, para que lo entienda el común de la gente o las personas que quizás no son bomberos que nos pueden estar viendo, eh, cómo se prepara un equipo USAR? ¿Cómo se estructura un equipo USAR desde, digamos, desde la cabeza, desde el líder, hasta, digamos, el rescatista, que es el que tiene que estar viendo toda la operación, digamos, más rescate interno? Ya, mira, en Chile existen 11 equipos que son acreditados. Ya está el ERU que tú me señalas, está el del Cuerpo Bombero Santiago, Ñuñoa, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Talca, provincia, o sea, el Goru 7, que es séptima región, provincia de Concepción, y así 11 equipos. Entonces, ¿cómo nos preparamos? A través de todo lo que da como directriz la Academia Nacional de Bomberos, a través de los cursos de búsqueda y rescate urbano, ¿ya? Eso es la base. Sumado a eso, existen muchos cursos que son ya más técnicos, como de búsqueda y rescate, existen comando de incidente básico, comando de incidente intermedio, existen otros cursos que son en plataformas con el Sistema Nacional de Operaciones. Debemos capacitarnos en todos los procedimientos de logística, búsqueda, médico, enlace, todos los procedimientos que un equipo tiene y que los debemos manejar a la perfección para saber cómo van a interactuar con respecto a una eventual movilización y una eventual emergencia. ¿Ya? Perfecto. Y en base a eso mismo, tú decías, claro, los equipos USAR, por lo que bien tengo entendido, eh, adoptan todo el procedimiento que tiene la misma academia, pero Sí. también adoptan el procedimiento que tiene cuando se acreditan, que es a través de la INSARAC. ¿Eso va de la mano con la academia o es paralelo a la academia? Bueno, esa INSARAC es una guía que se manifiesta a través de Naciones Unidas
que te indica de que un equipo USAR tiene que tener ciertos lineamientos internacionales para poder funcionar. En marcaciones, en búsqueda y rescate, en la configuración, en la autonomía del equipo, en el periodo operacional, en una cantidad de factores, de requisitos que debe tener un equipo USAR. Y estos elementos son los que en definitiva adopta y toma el USAR Bosch de Santiago, de Bomberos de Chile. Y Perfecto. esto es lo que nosotros ponemos en servicio a nivel internacional. O sea, todos los componentes que participan del USAR Bosch son bomberos que tienen que tener un entrenamiento de acuerdo a las normativas de INSARAC. ¿Mm? Perfecto. Y sobre lo mismo, el usar Botch eh, es, o como para entenderlo, como para hacer la bajada, digamos, un poco más, menos técnica, entiendo que es la agrupación que reúne distintos bomberos, obviamente todos dentro de los mismos equipos USAR, pero de distintos equipos USAR. Sí. O sea, para estar dentro del equipo USAR de Bomberos de Chile, el componente tiene que estar obligatoriamente en un equipo USAR, Perfecto. ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque tiene el tema de la obligatoriedad de que el equipo USAR al menos tiene que tener un ejercicio con otro equipo acreditado durante 36 horas, ¿ya? Perfecto, pero dentro de, como te decía, dentro de los mismos requisitos que tiene Ulster Watch, me imagino que tienen algunas especificaciones para poder aceptar a esos bomberos. No todos pueden ingresar estando en un equipo USAR. Claro, existen algunas obligaciones, por ejemplo, tiene que tener el pasaporte al día, tiene que tener un esquema de vacunación de fiebre amarilla, de tétano, de hepatitis B, de varias cosas. Tiene que tener el esquema de los cursos que te pide el organigrama del equipo USAR Bosch, tiene que tener disposición de poder participar de ejercicios que tiene, que son citaciones, y posteriormente también tiene que tener la posibilidad de participar de ejercicios rutinarios que realiza su equipo en su equipo de base, en su equipo madre. Perfecto. O sea, claro, tiene que tener, como dices bien tú, digamos, un currículum bien extenso dentro de su equipo USAR para poder pertenecer al USAR. Así es. Yéndonos un poco más, ya entrando como en materia, digamos, más rescate ya. Eh, Dentro de, me imagino, de toda tu experiencia como usuario, ¿cuál, sacando, digamos, lo último que te tocó vivir, cuál ha sido la más compleja que has tenido que vivir dentro de las emergencias que ha tenido que atender el equipo USAR 8? O el Gorus 7, digamos, cualquiera de las dos. Bueno, el Goru 7 ha participado de varias misiones. Hace unos años, creo que fue el 2023, cuando tuvimos la misión de la búsqueda de un compañero de un cofre de bomberos aquí en la precordillera de Linares, que por inundaciones, yo me acuerdo que pasé el día 30 de junio, que es el Día del Bombero, precisamente en el sector de Ancoa, realizando la búsqueda con otros equipos como Santiago, que participamos hasta que lo encontramos a nuestro compañero del Cuerpo Bombero Linares. Lo otro son, sin duda, el rescate que tuvimos en Venezuela, eso ya con connotación internacional ya por el USAR Bosch y que se visibilizó por muchas partes, de Hernán Gil, ¿ya? Ese fue un rescate que se utilizó absolutamente todo lo aprendido y todo lo que un equipo de la connotación de rescatista urbano tiene que aplicar. ¿Mm? Sí, Ese o es sea, el rescate más épico que nosotros hemos tenido. sí, o sea, eso fue noticia mundial el rescate que lograron hacer ustedes. Y dentro de eso mismo, ¿cómo ustedes como equipo USAR, tú siendo líder de uno de los equipos USAR nacionales, cómo ustedes, independiente me imagino de la emergencia que viven, cómo manejan la presión que tienen?
al estar dentro de ya una activación, indistintamente el tipo de rescate que les toque realizar. Bueno, la presión la manejamos primero siendo profesionales de la emergencia, o sea, aplicando un tema de estar seguros de que el procedimiento que nosotros vamos a realizar lo vamos a hacer porque somos y tenemos las competencias de poder hacerlo. Eso es lo principal y la verdad es que este equipo que nosotros nos desplazamos a Venezuela era un equipo íntegro, que nada nos falló, que nada estaba al azar y que la verdad es que teníamos el reconocimiento de equipos de Estados Unidos, Portugal, que tienen connotación mundial en el tema de rescate urbano, en poder hacer y tener un trabajo efectivo. Ahora, yo lo converso acá con bomberos, con rescatistas. eh, Nosotros podíamos a lo mejor haber encontrado a la víctima Hernán, que estaba entumbado, pero eh, el peso de la conciencia de haber dejado una vida sin habernos dado la oportunidad de poder rescatarlo no hubiera sido posible para nosotros como rescatistas. Sí, me imagino que el trabajo arduo y toda esa presión psicológica que deben tener en esos minutos es extenuante tanto físicamente y como psicológicamente. Así Pero es. yéndonos un poquito más hacia el tema ya más, digamos, netamente Venezuela. Tú como Mauricio, ¿cómo recibiste la noticia de que integrarías la misión Venezuela con el equipo USAR? Mira, nosotros trabajamos, bueno, yo estaba haciendo deporte a eso de las 7:30, 8 de la tarde, y me llega la notificación de Viper, que es la plataforma que tienen el equipo Usarboch, y paralelamente a eso de WhatsApp, donde el equipo entra en la fase de monitoreo con respecto a una emergencia de un terremoto de grandes proporciones aquí en la región de Latinoamérica, donde la sección de planificación del Usarboch empieza a recabar información, y aquí entra una serie de eslabones que permiten que nosotros nos activemos. Y está, por un lado, el recurso humano, que somos nosotros, está el recurso técnico, que está en toda la logística de materiales y equipos que tiene el Userboch. Está también la articulación a través de Senapred y del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, y todo funcionó, todo se articuló. Entonces, a eso de la medianoche, 12:30, nosotros, nuestro líder, y nos citan a una reunión online. Y yo estoy en Talca, esta cuestión del POA nosotros lo tenemos en Santiago, por lo tanto, para mí no es algo que yo debo desplazarme 10 minutos, para mí es un viaje. Entonces, nos ponen en contexto en esta reunión de la medianoche, nos dicen de qué se trata y posteriormente me dicen, Mauricio, esto ya tiene activación y ustedes tienen que estar viajando y tienes que estar aquí en la Junta Nacional en Bustamante 86 a las 10 de la mañana. Por lo tanto, yo entre la 1 de la mañana que terminó la reunión y las 4:30, yo dormí un ratito, ya, y me levanté, me duché y preparé yo tengo la mochila lista, una mochila técnica y una mochila con la ropa y con el equipo que un rescatista urbano debe tener a disposición, y me desplacé a Santiago. Pues llegué a la Junta Nacional eh, a las 10 de la mañana. Ahí tenemos un proceso de revisión de equipo, revisión de pasaporte, revisión del esquema de vacunación, revisión médica. Nos revisan el equipo que nosotros vamos a llevar y nos dicen, usted está en condiciones o no puede viajar por ABC motivo. Claro, entra todo el proceso más logístico y planificación para obviamente chequear que todo el equipo esté adecuadamente para emprender el viaje. Así es. Dentro de todas las noticias, bueno, porque empezó a correr la noticia automáticamente de la activación y del viaje que iba a tener el equipo USAR a Venezuela, y dentro de lo que se señalaba
que el equipo USA, además de los, si no me equivoco, fueron 45 integrantes que viajaron, más 12 toneladas de equipamiento. 12 toneladas de equipamiento. Dentro de eso, ¿cuál es el equipamiento más o menos que viajó o que tuvo que llevar el equipo USA para esta misión? Bueno, va equipamiento de búsqueda técnica, equipamiento logístico, 8 carpas, que son las carpas modulares de gran tamaño, donde se alberga planificación, logística, radiocomunicaciones, unidad de transferencia, carpas dormitorio, eh, y eso por un lado. Y fuera de eso, todas las herramientas de búsqueda técnica, como te señalé, eh, herramientas de levantamiento, herramientas de corte, de apuntalamiento, de absolutamente todo. En definitiva, 12 toneladas de material. Y en estas 12 toneladas hay que considerar también de que van 1.000 litros o sea, un 10% de estas 12 toneladas de agua embotellada y de alimentación, que son raciones de combate que nosotros como rescatistas teníamos que alimentarnos. Ahora, nos pueden decir, bueno, pero ¿por qué llevan agua? Porque todos los rescatistas que íbamos, llevábamos y teníamos la instrucción de nuestro médico que no podíamos alimentarnos con comida del lugar porque si un rescatista urbano del lugar se contagia o le hace mal la alimentación, ocasiona un problema para el equipo. Entonces nosotros no podíamos dar un problema, primero que todo, a las autoridades venezolanas y a nuestro equipo. Si falla uno, falla el equipo. Y ninguno falló. Todo funcionó a la perfección. Exacto, o sea, lo que también se dice que, por eso que es la particularidad de estos equipos que son netamente autónomos, están 100% autónomos y obviamente dentro de lo mismo, el tiempo, obviamente, me imagino que toda esa cantidad de toneladas, con la cantidad de gente que llevaba el equipo USA, se entiende que tenían para 10 días de trabajo continuo. Sí, ¿Ese es un estándar de 10 días? ¿Está establecido que son 10 días o pueden pasarse de ese margen? sí, el periodo operacional que tiene un equipo USAR como el de Bomberos de Chile es de 10 días. Un día de traslado, 7 días de trabajo, un día de backup en caso de que nos falte un día para terminar un rescate, tal y como pasó con el de Hernán Gil, y otro día para el retorno, para desarmar campamentación, empacar todo y transportar. Porque nosotros tenemos que armar y posteriormente tenemos que desarmar toda nuestra base de operaciones. Nuestra base de operaciones está cercano a los 500 metros cuadrados de espacio que nosotros necesitamos para colocar todo. ¿Ya? Es mucho equipo, muchas cajas, mucho material y todo lo que tenemos que desplazar. Me imagino. Y dentro de lo mismo, una vez que ustedes ya aterrizan directamente en Venezuela, ¿cuál fue la primera impresión que tuvieron de ustedes al llegar al lugar? Mira, cuando nosotros llegamos a Venezuela, nosotros fuimos el primer equipo internacional que llegó a brindar apoyo al pueblo de Venezuela. Nosotros no pudimos aterrizar en el aeropuerto de Caracas, que estaba ubicado en La Guaira, ¿ya? Porque nos sabíamos el estado de la losa, de la pista, y aterrizamos en una base militar en Maracay, la base El Libertador de Maracay. Y ahí nosotros descendimos del avión. En esa oportunidad nos acompañó el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, con otras personas de Cancillería, quienes nos entregaron allá a, me imagino, a políticos, a personas del gobierno de Venezuela, quienes dispusieron que nosotros nos trasladáramos a través de carretera a La Guaira, a la zona caliente, directamente donde establecimos nuestro punto de nuestra base de operaciones. Ahora, a eso llegamos nosotros a eso de las 2:30 de la mañana,
del día viernes, un equipo de los 45 que iba se preocupó de armar la base de operaciones y el otro equipo inmediatamente salió a hacer triage estructural. El marcaje, el triage estructural para ver dónde empezábamos nosotros a hacer la búsqueda de posible vida, a marcar los edificios y así empezó nuestro trabajo. Perfecto. Una vez que ustedes ya se instalan en La Guaira o llegan directamente a la zona afectada, que era la zona de La Guaira, ¿dimensionaron la destrucción o era mucho más de lo que ustedes habían imaginado? Cuando nosotros pasamos Caracas, veíamos paisaje, era todo normal, una que otra teja de estas de arcilla corría dentro de las casas, pero daño estructural en ese momento no. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a La Guaira, que queda distante 1 hora y media entre Caracas y La Guaira, nos encontramos un daño estructural tremendo. Edificios que eran de gran tamaño y que tenían un daño que no fue lo que nos tocó a nosotros atender en el año 2010 acá en la zona de Talca, la séptima región, que fue una de las zonas más afectadas, porque nos encontramos con edificios que tenían colapso que era muy complicado para nosotros como rescatistas y muy complicados para las víctimas y las personas por el tema de la sobrevida, que era un colapso tipo panqueque o tipo pastel, que el piso 9 caía al 8, al 7, al 6, por lo tanto un edificio te queda como de 3 pisos porque estaban todos los pisos comprimidos, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros empezamos a hacer las marcaciones, hacíamos el triage, seguíamos al otro edificio al lado, ingresaba búsqueda técnica, colocábamos los equipos, que dicho sea de paso, la tecnología que tiene Bomberos de Chile eh, a la vanguardia de cualquier equipo internacional de gran tamaño. ¿Mm? Sí, o sea, eso es lo que más se, se admiró y se recalcó que la tecnología y la preparación del equipo de bomberos de Chile, o sea, no tenía nada que envidiarle a otros equipos internacionales. Dentro de lo mismo, cuando ustedes ya hacen esa instalación dentro del campamento base, y obviamente me imagino que recorren el sector para hacer como una visualización de cómo está el daño estructural que tiene la misma, la misma ciudad o el mismo sector que fue involucrado por estos terremotos, ¿cómo ustedes como equipo USAR definen por dónde se comienza la búsqueda de sobrevivientes? La verdad es que toda esa donde nosotros empezamos a realizar la búsqueda, a nosotros nos da las directrices Naciones Unidas, ¿ya? Ellos nos dicen, ustedes van a utilizar y van a centrarse en la búsqueda de tal polígono, ¿ya? Para nosotros y para cualquier equipo que esté clasificado por INSARAC o por Naciones Unidas, no es llegar y realizar búsqueda porque nosotros tenemos una célula de control y de notificaciones que está a través de Naciones Unidas, que estaba en el lugar también. Claro, o sea, ahí mismo entra el tema de la coordinación internacional y como dices tú, que ustedes ya llegaron, o sea, al momento de llegar ya había un equipo que había preparado el campamento base, entonces me imagino que eso les facilita a ustedes también el poder instalarse dentro de ese campamento. Dentro de lo mismo, ¿cómo se coordinan los equipos USAR para que entienda más o menos la gente que quizás no ubica tanto o no conoce muchos procedimientos de los equipos USAR? Porque si bien está estandarizado la forma de cómo es la búsqueda y rescate y digamos los procedimientos logísticos también que tienen los mismos equipos USAR, pero, pero así como en corto, ¿cómo se coordinan con los otros equipos internacionales durante una búsqueda o durante un rescate en sí, digamos ya trabajando directamente en un lugar ya afectado? Claro, todo esto lo coordina Naciones Unidas bajo una célula del cual el equipo Usarboch tiene que pasar un componente de nosotros que haga de nexo con nosotros como equipo y con la sección de planificación. Entonces, ellos le dicen, bueno, está el polígono de Playa Grande, este edificio
ellos nos retroalimentan a nosotros y esa es la indicación que se le da a nuestro jefe de operaciones. Hacemos nosotros el desplazamiento al lugar y vamos viendo la búsqueda de eventuales vidas y todo esto se deja con marcaciones internacionales. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, si realizamos triaje estructural en tal o cual edificio, tenemos que colocar CHI-1, CHI-1, que realizó la búsqueda, por ejemplo, los riesgos, cuántas víctimas encontramos, una flechita para que te vaya indicando en qué lugar está, cuáles son los riesgos, por ejemplo, y cuántos vivos pudimos rescatar. Y de esa forma nosotros vamos marcando para que cuando llegue otro equipo y lea eso, entienda de que el equipo Chi 1 hizo el análisis estructural, identificó víctimas vivas, rescató, recuperó cuántos cuerpos y de esa forma se va avanzando. Claro, o sea, llevándolo como más a un lenguaje más coloquial, es como un lenguaje universal que ocupan todos los equipos y que se entiende que el equipo chino va a entender lo mismo que el equipo americano. Así es, Y así es. es un idioma universal. Eh, Mauricio, mira, me imagino que obviamente dentro de ver la destrucción que tenía el- la ciudad y todo el procedimiento, la planificación previa que hacen para poder empezar ya la búsqueda, digamos, como tal, o empezar la operación ya en sí dentro del sector, ¿cómo llegan a ustedes o cómo fue el proceso? Si lo puedes contar más o menos como quizás no tan extendido, pero sí para que lo podamos entender. Cuando llegan a hacer el rescate más importante que tuvo en este caso, o el más conocido que tuvo el Usar Bosch, que es de este ciudadano venezolano que llevaba, por lo que mal no entiendo, 8 días bajo los escombros. O sea, 8 días hasta cuando nosotros hicimos el rescate. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros lo encontramos al cuarto día, ¿ya? Y esto lo encontramos porque una persona señaló de que estaba el conserje del edificio en la parte baja, le avisó a la Cruz Roja de Costa Rica, la Cruz Roja nos señaló a nosotros de que se había escuchado una voz en el interior. Nosotros reconfirmamos que se había escuchado una voz gritando. Nosotros hacemos triangulación de silencio, por lo tanto, cuando todo está en silencio y más aún cuando estamos en un piso -2, empezamos a gritar y cuando gritábamos sentíamos eh, la respuesta de una persona, sentíamos golpes y una persona que contestaba. Por lo tanto, ahí descartábamos que, o sea, confirmábamos de que existía una víctima, una persona viva, que estaba consciente, que estaba respirando y que estaba imposibilitada de salir por sus propios medios. ¿Ya? Después de esto, no recuerdo si parece que ingresó un perro búsqueda de personas y el perro también ladró. Por lo tanto, reconfirmamos ahí y lo otro que se colocaba a través de búsqueda técnica. Una cosa era confirmar de que existía vida y lo otro era reconfirmar la posición y la ubicación donde estaba. Claro. Por lo tanto, ahí se colocan sensores y búsqueda técnica para identificar a cuántos grados de la ubicación que estaba el sensor y en qué dirección hacia el interior estaba. Por lo tanto, ahí entran a jugar también los rescatistas de búsqueda técnica y los ingenieros estructurales que nos dicen, mira, aquí yo si saco aquí voy a colapsar el edificio, por lo tanto hay que colocar radares, sensores que a mí me vayan manifestando de que si yo estoy sacando aquí no va a caer una viga o que no pongo en riesgo a los rescatistas o a la víctima que la teníamos identificada. Claro, o sea, es un trabajo, yo creo que bien milimétrico, de ir revisando milímetro por milímetro de todo lo que, ya teniendo identificada a la víctima, obviamente lo que dices tú no es dañarse a ustedes mismos, no ser parte de la emergencia, y obviamente poder lograr el objetivo que es poder sacar a la persona con vida.
Así sabiendo es. que estaba con vida, pero no sabían en qué situación se encontraba, digamos, un Claro. poco más allá. Me imagino que el caos era total allá dentro de Venezuela, digamos, con la misma población. ¿Tuvieron algún contacto ustedes con gente del sector o qué les decía la gente del sector al verlos llegar? Ustedes como ya equipo de rescate, no sé cómo era la esperanza que tenían ellos al ver ya empezar a llegar estos equipos de rescate. Bueno, nosotros cuando llegamos el primer día, llegamos a un edificio de que las posibilidades de sobrevivir eran nulas, por así decirlo, y que la gente desesperada nos identificaba como rescatistas y nos pedía que fuéramos a intervenir buscando a las personas que estaban en algunas partes. Pero eh, nosotros, la prioridad para un rescatista urbano es la vida, por lo tanto teníamos que acelerar el proceso de búsqueda de personas que podían estar entumbadas, superficiales y así. Por lo tanto, ahí nosotros trabajamos en 2 turnos, en la mañana y posteriormente yo me recuerdo que trabajaba desde las 5 de la tarde, de repente hasta 17 horas, hasta las 9 de la mañana del otro día, ¿ya? Junto al equipo de rescate. Eh, y así lo hacíamos, pues trabajamos en la noche, que teníamos menos presencia de gente, y en el día, por ejemplo, salían los de búsqueda técnica, dejaban las marcas, dejaban georreferenciado cuál era el edificio que nosotros teníamos que abordar de noche. Perfecto. Y dentro de lo mismo, me imagino que ustedes después de todo el proceso, obviamente yo sé que salen por equipos y van haciendo postas de trabajo, pero en un minuto deben estar todos reunidos quizás en el campamento base. ¿Cómo abordaron ustedes como persona, más que como equipo, el proceso de haber rescatado a este ciudadano venezolano y todo lo que les llevó poder rescatarlo, pero desde el lado un poco más psicológico como persona o como equipo? ¿Cómo afrontan ese proceso de decantar esas emociones una vez terminado el rescate? Sí, imagínate la alegría para nosotros en su conjunto, o sea, eh, bueno, aquí todo nos funcionó, la parte logística, la parte médica, porque aquí todo se puso a prueba. Yo, por ejemplo, para una persona que está entumbada, que está apretada, que de repente yo lo saco, pero que no le hago manejo médico de colocación de una vía, por ejemplo, la persona va a estar 5 minutos afuera y le va a dar un paro cardiorrespiratorio porque por concentraciones de potasio, por ejemplo, le llegaron al corazón y le dio un paro cardiorrespiratorio y, y falleció. Nosotros todo ese cuidado lo teníamos con nuestro jefe médico que le colocó una vía, sacamos a la persona y logramos sacar con vida. Y lo otro, que de acuerdo a todo el riesgo que nosotros teníamos, nunca tuvimos un daño, una lesión de un rescatista nuestro en todo lo que fue la misión. Eso solo habla del profesionalismo que tiene el equipo, del, de la preparación que tiene este equipo, que bien, bueno, yo me imagino que después que llegaste a Chile, las noticias fueron impresionantes, de verdad que era un reconocimiento enorme para la labor y el trabajo que ustedes realizaron en esa activación que tuvieron en Venezuela. Pero dentro de todo lo que ustedes hicieron, eh, quizás, no sé, es una pregunta un poco, no sé si un poco capciosa, pero ¿qué lecciones técnicas ustedes aprendieron durante esa misión? ¿Algo sacaron en limpio quizás que pudieran decir, no sé, podemos mejorar en esto o nos faltó hacer esto? Como tú me dices, claro, resultó todo yo creo que al dedal, pero siempre queda como algo que quizás, no sé, poder mejorar en algún aspecto, quizás técnico, humano, no lo sé. O sea, de manera personal, por ejemplo, cosas como, pero es un tema mío, que yo, por ejemplo, me desplacé a una zona que habían 30, 28 grados de temperatura con un 80% de humedad y se me quedaron los chores, ¿ya?
por lo tanto tuve que entrar a sacrificar un pantalón para dejarlo corto porque no podía andar todo el día con el pantalón de rescate porque tenía que cambiarme. Lo otro, que tampoco llevé un boni. Un boni es el gorro con ala ancha que me proteja de eso. Pero son cosas que en definitiva ya lo tengo asumido y lo tengo ya en el bolso técnico de que eso está ahí. ¿Ya? Lo otro me faltó llevar, eh, ¿cómo se llama este de la lavadora? El, ¿cómo se llama el detergente? ¿Ya? Ya, El detergente, porque nosotros teníamos que lavar las poleras, había tanta temperatura que se secaba, por lo tanto yo no llevé detergente y lavaba con champú, ¿ya? sí, pero Entonces, yo no tengo que llevar un litro de detergente, sino que lleve un poquito, con eso lo lavo. Las poleras son poleras especiales, por lo tanto, se secan luego, se secan rápido, y no tengo que llevar 10 poleras para los 10 días. Pero es un tema que es una lección aprendida para mí, para el resto de los compañeros, por ejemplo. Calcetas, por ejemplo, calcetas que no pueden ser muy gruesas porque con la bota, con el movimiento, te generan poas, ¿ya? Entonces tiene que ser una calceta más delgada, tiene que ser cosas como, fundamentalmente como esa. Ahora, técnicamente, nosotros el 25 tenemos la reunión de briefing final de lo bueno y lo por mejorar, pero yo creo que nada nos faltó. Todo lo que nosotros tenemos como equipo USAR nacional estuvo a disposición, todo funcionó, y lo que no funcionaba teníamos el backup. O sea, si no partía un generador porque se empastaba la bujía, teníamos un segundo generador que nos cumplía el objetivo. Antenas, por ejemplo, de comunicación satelital, teníamos Starlink, por ejemplo, y salía un Starlink con otro, con un generador, por lo tanto teníamos comunicación con la plataforma directa a, a Naciones Unidas, al puesto, a la UCC y al puesto de planificación nuestro. Por lo tanto, íbamos notificando por plataforma en línea. perfecto, ¿no? Excelente, excelente. Como dices tú, fueron más que nada pequeños, pequeños aspectos más domésticos que técnicos, Claro. digamos, los que habría que como que repasar. Dentro de lo mismo, eh, tú como Mauricio, qué aspectos crees que en Chile deben seguir fortaleciendo en materia de rescate urbano? Bueno, yo tuve reunión ayer con la gerencia del equipo del USAR Guru 7 y les señalaba esto, que nosotros tenemos las mismas competencias, los mismos equipos, la misma preparación que tiene un rescatista del USAR Bosch. Sin embargo, tenemos que creernos el cuento, tenemos que aplicarnos, tenemos que tener entrenamiento permanente, seguir con lo que estamos haciendo, y estar a disposición de nuestras autoridades regionales, autoridades nacionales, la coordinación, por ejemplo, que realiza la Junta Nacional a través del Sistema Nacional de Operaciones, con el sistema de turno, dar respuestas, estar siempre preparados, siempre vigilante. Chile es un país que tiene muchos terremotos, hemos pasado todas las emergencias, y nos damos cuenta de que el tema de planificación, el tema logístico para la solución de una emergencia es transversal. Comando Incidente hoy en día la lleva, y es lo mismo que realiza el USARBOCH, que realiza cualquiera de los equipos nacionales que están clasificados a través de este estándar. Ya, sí, genial. Y para ti, yendo un poco más, a ver, un poco más, digamos, por decirlo, un poco más íntimo, cómo te sentiste tú una vez ya llegando, digamos, a tu casa, a tu sillón, y decir, mira dónde estuve, mira lo que hice? Tú como Mauricio, qué es que sacas el limpio después de haber estado en esta misión tan importante para el equipo USA y haber hecho lo que hicieron en realidad? O sea, sentarte ahí, no sé, si te fuma o una bebida, no sé, sentarte tranquilo y decir, mira, así como respirar y decir, mira dónde estuve, mira lo que hice, como Mauricio. Sí, la verdad es que
como te señalaba adelante, yo llevo más de 22 años preparándome, eh, pero es un tema que sorprendido, porque los bomberos no esperamos nada a cambio, eh, pero la sorpresa nos la da aquí eh, la comunidad de venezolanos en Talca, que es la parte donde vivo yo, en la séptima región, y para el resto de los 44 compañeros que sin duda eh, se emocionan, vibran y nos comparten cada una de los agradecimientos que la comunidad venezolana tiene para nosotros. Y nosotros decimos, bueno, es lo que nos preparamos nosotros, pero el amor, la fraternidad, el cariño con que ellos nos reciben, nos entregan, nos abrazan, es algo que nosotros nos damos por pagado. ¿Mm? Me imagino, sí, me imagino que esa satisfacción del deber cumplido es lo máximo, es el Eso, pago que ustedes tienen y como bien dicen nosotros, me incluyo como bombero, no esperamos nada a cambio, pero el saber que cumpliste con lo que te preparaste todo el tiempo que estuviste y aplicarlo a ese 100% y casi sin margen de error, yo creo que es la satisfacción del deber cumplido. así es. Sobre lo mismo, ¿qué le dirías tú actualmente a ese joven, a ese muchacho o a esa mujer que está entrando a bomberos y que ve esta historia o que empieza a conocer este mundo de los bomberos y que quiere participar de este mundo del rescate urbano? Empezar, cómo puede formarse como rescatista, cómo puede ingresar a un equipo de rescate urbano. Sí, la verdad es que primero tiene que visualizar el tema rescate urbano como una especialidad íntegra, porque aquí hay soporte vital básico, hay psicología de la emergencia, hay apuntalamiento. Como te señalo, hay una multiplicidad de cosas que tiene la persona que conocer, que tener. Eh, el rescate urbano no es una especialidad rápida como un incendio que se terminó y te fuiste para la casa, porque son emergencias que son de largo aliento. Nosotros tenemos que tener y prepararnos eh, con una especialidad que generalmente es para bomberos maduros. Imagínate, yo voy a cumplir 50, tenía compañeros que aplicaban el tema de la tolerancia, de trabajar lentamente, de decir, y de repente, si es que tú eres una persona muy ansiosa, nos puede llevar a tener errores, accidentes. Por lo tanto, ya la experiencia te lleva a aplicar cosas en beneficio de tener un rescate perfecto. Cuando tú haces las cosas rápidas por querer, a lo mejor puedes tener accidentes, lesiones y no tener un resultado como los que tuvimos nosotros. Fundamentalmente eso. Eh, la verdad es que es una especialidad que te ordena la forma de poder ver todo, ¿ya? Fundamentalmente eso. O sea, como, básicamente es como que, claro, o sea, y te lo digo por experiencia propia también, es como dices, tú te ordena tu paso por bombero y el que obviamente te hace mucho más disciplinado y como dices tú, una especialidad que es de largo aliento, que es de mucha preparación, o sea, de hecho, solo acordarme del curso de búsqueda de, o sea, de rescate urbano que hacen en la academia, que es pesadito, o sea, de ahí muchos desertan y no quieren seguir, así Sí. que ese, hay que tener bien ¿cómo se llama? Estar bien preparado y bien concientizado de lo que se viene no es algo inmediato, pero solamente instar a los que quieran tomar este desafío de rescate urbano, eh, hacerlo con conciencia de lo que van a hacer es algo muy importante para sus equipos y obviamente
esto sirve también para el país, sus mismas comunidades. Así es. Eh, Mauricio, como ya para ir finalizando un poco, ¿cuáles son los desafíos que tiene ahora el equipo USAR de tu región? ¿Cuáles son Bueno, las próximas etapas que están viviendo? Y más o menos contarnos así un poco más detallado qué es lo que se viene para el equipo USAR del Maule. mira, el equipo USAR Golu 7 tiene hartos desafíos, hartos proyectos. Nosotros, como te señalaba, somos el único equipo regional nacional. De repente nos cuesta un poco poder congregar a 54 bomberos que vengan a entrenar por un tema de movilización, lejanía, pero ahora estamos abriendo nuestro proceso de reingreso, de ingreso de nuevos componentes que tenemos que empezar a formar en, en el tema de rescate urbano. Y mira, las necesidades para los bomberos siempre son múltiples y los recursos son escasos. Acá tenemos que ver algunas necesidades de transporte, algunas necesidades de búsqueda técnica. Estamos en una zona, la séptima región es la zona epicentro de todas las emergencias, por lo tanto, esto lo tenemos que visibilizar a los 30 cuerpos de bomberos para que la experiencia de lo que yo te estoy contando, le estoy contando a los seguidores que nos están viendo acá, ellos lo conozcan, lo internalicen y los cuerpos de bomberos también sepan las capacidades técnicas que tiene este equipo regional que depende del Consejo Regional del Maule, en equipamiento, en logística, en la preparación de los componentes. Yo, si bien es cierto, soy el líder del equipo, pero yo represento a un equipo consolidado regional de 54 mujeres y hombres que están a disposición de los 30 cuerpos de bomberos de la región y de bomberos de Chile, porque estamos clasificados también bajo el mismo estándar. Perfecto, excelente Mauricio. De verdad que por mi parte me siento muy honrado de haberte tenido hoy día con nosotros. Por parte mía y por parte de todo el equipo que conformamos Voces del Fuego, te damos infinitas gracias a ti, también que se lo puedas quizás transmitir en algún minuto a tus compañeros del equipo, por todo lo que hicieron en este proceso de activación que tuvieron en el rescate que realizaron en Venezuela y por todo lo que siguen haciendo y toda la preparación que tienen para poder enfrentar estos desafíos que le pone la naturaleza, que ustedes están preparados, como dijiste tú, al 100% para poder enfrentarlo. Eh, como te digo, eh, además de expresarte que para tu equipo, también internamente, tu compañía y lo que necesites, las puertas de nuestro canal están abiertas. Lo que necesiten nosotros podemos visualizarlo, transmitirlo a través de nuestro canal y no dudes en contactarte con nosotros, con Ignacio o conmigo directamente, porque vamos a estar ahí para poder apoyarlo en lo que ustedes necesiten. Así que, Mauricio, de verdad, y a todos los que nos están hoy día conectados, creo que tuvimos en este cortito live, pero bien con alta riqueza de lo que es la experiencia que tuvieron ustedes y solamente darte nuevamente las gracias infinitas por todo lo que hicieron y esperemos poder tenerte en otro momento y poder, digamos, poder compartir otra instancia, ya sea como esta o en alguna parte, para poder conocer más de tu experiencia y de todo lo que nos pueda brindar a nosotros como bomberos también y como profesionales de la emergencia. Sí, gracias a usted, Felipe, por la invitación. Agradecerle a la comunidad de venezolanos que yo sé que nos están viendo en esta oportunidad. Eh, y yo les dije y les hice ver que en situaciones de crisis nacen las oportunidades. Por lo tanto, ellos son resilientes de poder salir adelante en estos momentos.
Un gran abrazo, un gran reconocimiento a la gente a cada uno de los 45 que participamos, nos, nos están brindando cariño, preocupación y un abrazo fraterno por haber hecho lo que nosotros nos preparamos. Gracias a todos por conectarse hoy día. Gracias, Mauricio. Estamos